es el 9º episodio de la serie Acceso a la Justicia. Esta serie la pensamos con Santiago de Francisco Vela como parte de la investigación del Laboratorio para la Justicia en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. ¿Por qué entrevistamos a Marta? Marta hace parte del comité directivo del Design Justice Network o la Red de Diseño para la Justicia, y es de las personas que habla español dentro de esta organización. Ellos nacieron como resultado de explorar visiones de futuro donde se pudiera vivir de manera más segura, justa y sostenible. Una de las posturas es la de retar sistemas de poder que marginalizan más a las personas menos beneficiadas. Dentro de la red tienen un listado de 10 principios que han traducido a más de 10 idiomas. Los miembros de la red hacen talleres y sesiones donde van contando su visión y creciendo con esta idea de generar justicia desde lo social. ¿Y el Laboratorio de Justicia es parte de esta red, el tuyo? Todavía no, estamos en unas conversaciones, tuvimos una visita de una de sus miembros como a principios de este año, pero digamos que quedamos con mucho trabajo para hacer y para empezar a hacer colaboraciones con ellos. Marta Delate es analista de datos en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo su trabajo se relaciona al acceso a la justicia? Bueno, yo creo que el trabajo de Marta es muy interesante porque además de trabajar para el ayuntamiento, es la creadora de un laboratorio que se llama Liken Data Lab. Desde ambas organizaciones busca diseñar mecanismos de participación para comunidades que se encuentren subrepresentadas en espacios digitales, para poder mitigar brechas de participación de género en diferentes sistemas, tanto organizacionales como tecnológicos. Entonces ella está parada como en las dos orillas, ¿no? Desde la parte institucional y desde la parte social. Mi nombre es Santiago de Francisco Vela. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Me presento, me llamo Marta Delate, soy doctora en medios digitales por la Universidad de Hull en Reino Unido y actualmente trabajo de asesora de comunicación y analista de datos en el Ayuntamiento de Barcelona. También tengo este tesorito que se llama el Liken Data Lab, que es un proyecto que llevamos a cabo entre compañeras afines a nivel de investigación, de activismos también en Barcelona, que Liken nació en 2014 y ahora después de la pandemia está un poco recuperándose del choque emocional, económico y físico que también ha supuesto para todas, ¿no? Volver a la normalidad después de todo esto. ¿Cómo se llama? Digi Data Lab. El líquen, como los líquenes son, bueno, en realidad son casi algas, son las algas del bosque que nos sirven como indicadores de calidad ambiental. Y nos pareció una metáfora muy bonita para utilizarla también en ambientes digitales, porque nos interesaba también mucho la perspectiva ecológica o cómo se podía entender esta perspectiva ecológica en entornos digitales. Y bueno, cogimos este nombre que es líquen como también una especie de homenaje a la naturaleza o a esos pequeños indicadores naturales que nos ayudan mucho a entender, ¿no?, la calidad del aire en nuestras ciudades o en dónde podemos respirar o no. Entonces, esta metáfora de dónde se puede respirar o no en los entornos digitales nos parecía muy interesante y nos pareció también muy interesante encontrar qué indicadores existen, como existen los líquenes, para decirnos, vale, aquí puedes respirar tranquila, el aire está limpio, si encuentras líquenes es que estás en un entorno saludable, ¿no? O sea, saludable para los organismos humanos. Nos parecía como muy interesante entender los indicadores digitales también como desde esa escala. O sea, nos interesa como muy poco toda la filosofía y la cultura que sale de Silicon Valley para entendernos, ¿no? O sea, como esta manera de leer los indicadores tan enfocada a la performance, no nos interesa para nada. Desde Liken estamos mucho más interesadas en indicadores de calidad experiencial. Por ejemplo, dame un caso concreto. Pues a ver, para mí la participación, los indicadores de participación, pero que no están vinculados a la cantidad,
sino que están vinculados a la calidad de la experiencia, es decir, si la persona desde que entra en una comunidad participa más o menos, quién está participando y quién no está participando, cómo los protocolos favorecen un tipo de participación y no otro. En este sentido, la verdad es que encontrarme con la red Design Justice ayudó mucho a sistematizar esta manera de observar, porque a veces se puede hacer como un poco bola gestionar la interseccionalidad, ¿no? O sea, tú entras al análisis con perspectiva de género, con perspectiva feminista en entornos digitales y realmente las problemáticas son tan multidimensionales que cuesta mucho proveer de una metodología donde no sientas que estás tapando un agujero y te sale un fuego por el otro lado. Entonces, en este sentido, y que además no fueran como aparatos muy complejos en el sentido de muy burocráticos, ¿no? O sea, que fueran muy difíciles de entender, muy difíciles de aplicar. Entonces, en este sentido, yo empecé el doctorado en 2014, que es más o menos también cuando empieza la primera semillita de la Design Justice, aunque aún no lleva ese nombre. En 2015, en 2016, empiezo a encontrarme por Internet las primeras producciones que se hacen desde la red, aunque no lleve el nombre de red, ¿no? Que además, Victoria, que la tenemos aquí un poco en modo silencioso, pero estuvo de cuerpo presente en estos primeros intentos colaborativos de llegar a algún tipo de conclusión acerca de cómo aunamos preocupaciones que tienen que ver con la justicia y con el diseño. Entonces, realmente aquí es cuando descubro esta manera de aunar perspectivas de justicia y diseño con un paradigma de una socióloga famosísima, o sea, que seguramente la gente que viene a sociología muy familiarizada, pero yo venía de periodismo y estaba cero familiarizada, una socióloga que se llama Patricia Hill Collins, que propone algo que se llama la matriz de dominación, donde te dice, vale, o sea, la realidad, la sociedad, nuestras comunidades, nuestras relaciones están atravesadas por esta gran matriz de dominación, ¿no? Que es el patriarcado, el colonialismo, la supremacía blanca y el capitalismo. Y dices, vale, ahí ya se me empieza a ordenar todo este follón que en realidad... o sea, yo le puedo poner toda la buena intención, pero con buenas intenciones, y eso también es un aprendizaje de la Design Justice, con buenas intenciones no se llega a ningún lado. Necesitas herramientas, ¿no?, para no ir reproduciendo riesgos. Ok, vamos por partes. Vos tenés un laboratorio que se llama Likens y aparte trabajás para el ayuntamiento. ¿El trabajo del laboratorio es una red, es una comunidad? ¿Qué tipo de organización es este laboratorio? Este laboratorio no tiene una organización fiscal, por entendernos. O sea, no es una empresa, no es una ONG. Ah, es como diseño y diáspora, no es nada. No es nada y es todo a la vez. O sea, Liken Atala somos unas amigas que nos conocemos desde Barcelona, del activismo de toda la vida, que nos aunan, digamos, intereses en la investigación y que no encontramos, o bien en las empresas o bien en las universidades, espacios para llevar a cabo nuestras perspectivas, nuestras investigaciones, nuestros análisis. O sea, que son un grupo de ¿cuántas amigas? Somos un grupo más o menos estable de 6, 7 personas que luego cuando nos hacen encargos de trabajo, que no estaba planificado, pero empezó a ocurrir, pues sí que a veces llamamos a otras colaboradoras con las que hemos trabajado en otros proyectos, con las que hemos estudiado, para poder llevar a cabo encargos profesionales que nos han ido llegando, tanto para ayuntamientos. Perfecto. Y aparte de eso, vos como analista de datos en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué haces? Pues me dedico al análisis de datos de los indicadores de comunicación para ver de qué manera podemos ser más eficientes a la hora de llevar las campañas municipales. Perfecto, eso lo entendí. Y decime una cosa, y después de lo que queríamos hablar y por lo cual convocamos esa entrevista, vos participás de esta red de diseño para la justicia. ¿Cómo le dicen en castellano? Mira, esto es una pregunta buenísima, porque yo espero que dentro de poco podamos hacer una sesión para ver cómo llamamos a esto en castellano, porque yo aún no he encontrado ninguna traducción que me deje plenamente satisfecha. Además, creo que tampoco tengo que ser yo la que decida una traducción que me deje plenamente satisfecha y tengo muchísimas ganas de que personas que se dediquen diseño y justicia y que estén dentro del amplísimo espectro del habla hispana, pues nos podamos reunir un día y pensar cómo llamamos a esto en nuestra lengua, porque no lo tengo claro.
Bueno, pero en este podcast lo podemos llamar diseño red de diseño para la justicia, o la red. Me parece fantástico. Incluso puede ser un buen punto de inicio para ver si lo iteramos o lo dejamos así porque nos convence a todas. Decime, ustedes dicen que una de las cosas que creen, o sea, uno de los postulados es que quieren ayudar a las comunidades que sufren injusticia. ¿Qué tipo de trabajos hace la red en este sentido? La red primero, o sea, provee tanto a nivel de recursos, de documentación, de recursos teóricos, de compañeras que han ido haciendo papers y libros, pero la red también hace muchísimo apoyo comunitario, en el sentido de que si tú eres una persona interesada en cualquiera de estos procesos y quieres colaborar o bien en grupos de trabajo o bien adherirte como signataria a los principios de la Design Justice. O sea, hay como muchas maneras, de alguna manera, de adherirte o de participar del proyecto, ya sea como a nivel más filosófico o a nivel más de arremangarse y pensar aplicaciones más directas de los principios o organizaciones comunitarias que son los nodos, que es para mí una de las cosas más interesantes de la red de la Design Justice porque aterrizan lo local. Los nodos, pues el Mediterráneo es un poco extraño porque en vez de ser un nodo por ciudad o un nodo por región que está más vinculado a un estado, por ejemplo, es una región un poco más cultural de la cuenca mediterránea, pero hay otros nodos en Singapur, en Londres, en otras ciudades de Estados Unidos que sí que responden un poco a las necesidades pues, de las comunidades concretas, que evidentemente pues, tú tienes unos principios que apelan a lo global, pero luego pues, en tu casa pasan cosas concretas que no pasan en otros países. Pero, por ejemplo, si yo como diseñadora de servicios quisiera aprender más sobre diseño para la justicia, voy al nodo que me queda cerca y me acerco a ellos para trabajar en conjunto, ¿esa es la idea? ¿O ustedes dan algún tipo de servicios? Hay diferentes itinerarios, digamos. Es decir, si tú eres una empresa o una persona interesada en, digamos, contratar servicios de personas que ya tienen un recorrido, ¿no?, dentro de las aplicaciones, tanto teóricas o prácticas de la Design Justice, hay, digamos, ese tier de, vale, necesito contacto con profesionales que me puedan ayudar en este sentido. Si tú eres una persona interesada en conocer más sobre cómo tú como profesional puedes aplicar este tipo de conocimientos, tienes tanto fanzines accesibles desde la web, que no me lo quiero inventar, creo que es designjusticenetwork.org. Y entonces ahí tienes una serie de fanzines, así como un poco más fácil, un poco primer input. Luego también buscando en Google Analytics tienes papers que ha publicado Sasha Constanza Chuk, que es una de las personas que ha producido más a nivel académico de la red. También tiene un libro maravilloso, libro, muchísimas páginas donde la gente se puede hartar a leer y a informarse. Y luego, pues si tú te apetece leer menos y estar más en contacto con otras personas afines a tu manera de entender el diseño, sí que puedes buscar cerca de tu ciudad comunidades abajo firmantes de Design Justice para encontrar otras personas que también están interesadas y, digamos, aprender más por práctica que no por lectura. O sea, hay varios itinerarios. Luego, ahí también puedes simplemente firmar los principios si crees que resuenan con tu manera de hacer. Puedes firmar una membresía que incluye como una pequeña contribución económica, que eso sí que te da entrada al espacio de Slack y a otros como espacios organizativos un poco más de servicio. Y luego también, pues como te he comentado al principio, si tú eres una empresa que pues, quiere unas sesiones de coaching o unas sesiones de consultoría para ver cómo reenfocar algunas prácticas dentro de su organización, pues también ponemos en contacto con otros profesionales que puedan echar una mano en múltiples idiomas en este sentido. Buenísimo. Entonces ahora vamos a los principios, ¿no? Porque parece que los principios es lo que me tengo que adherir si quiero ser parte de la red. ¿Cuáles son estos principios? Mira, estos principios son 10. Se empezaron a cocinar en el contexto de la Live Media Conference, que sí que me gustaría también hacer un apunte de que la Design Justice no nace como, no sé, como una seta en medio del bosque, sino que es una criaturita que ha podido existir gracias a los cuidados de un proyecto previo, como es la Live Media Conference, que es una conferencia que nació como una conferencia de fanzines en Ohio, creo que fue en 1999. Live Media Conference. ALIDE, como conferencia de aliados. ALIDE Media Conference. La conferencia de medios aliados. Perfecto. Hace más de 20 años que se lleva a cabo de manera estable en la ciudad de Detroit
Y los principios de la Design Justice nacieron co-creados en un espacio dentro de esta conferencia donde alrededor de 30 personas provenientes de backgrounds muy diferentes se juntaron para pensar qué es esto la Design Justice, cómo podemos darle un poco de forma a través de estos principios, que son 10. Se pueden resumir de alguna manera como muy clara situando la distribución de riesgos y beneficios. O sea, para mí esto quizá es una de las maneras más rápidas de resumir de qué va esto de la Design Justice. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro que el diseño no es una herramienta neutral, sino que favorece o pone en riesgo a diferentes colectivos y es importante ver de qué manera favorece o pone en riesgo a quién. Entonces, de alguna manera, Design Justice primero te recuerda que si vas a empezar un proyecto, que no empieces de cero, que mires a ver qué comunidades han estado ya trabajando para sumarte a esas comunidades. Que tengas muy claro que aunque tus intenciones sean de la mejor samaritana del mundo, que tengas muy claro cómo va a influenciar tu proceso de diseño en la distribución de riesgos y beneficios en las varias comunidades que utilizan tus diseños para corresponsabilizarte y que luego no sea como, uy, pero es que yo no tenía pensado que los algoritmos pudieran llevar, ¿no? O sea, acarrear los sesgos de género, como yo iba a saber esto, pues es como, no, pues en vez de excusarte en tus buenas intenciones, te corresponsabilizas de todo lo que necesitas tener en orden antes de emprender un proceso de diseño. Y esto lo haces hablando con las comunidades que han participado antes de que tú llegaras, no teniendo dinámicas extractivistas con estas comunidades, ¿no? Sino como partiendo también de dinámicas un poco más transparentes. Evidentemente, teniendo un poco en cuenta la perspectiva ecológica de no ir como generando datos por generar datos, no teniendo, o sea, observando también cuál es el impacto ecológico que tiene tu proyecto y si esto es viable o no es viable más allá de un momento. Considerando también que las personas, o sea, que la comunidad a la que tú estás preguntando también son personas activas en el proceso de diseño. O sea, este sentido de jerarquía, que no hay la persona diseñadora arriba y luego no, o sea, la comunidad que tú estás observando para poder tú como diseñadora tomar decisiones. O sea que ustedes como abogan por un proceso participativo poco jerárquico. Exacto. Y esto normalmente se dice como muy rápido cuando se dice así, pero luego a veces es guay que alguien te dé como un pequeño protocolo para ver por qué lugares hay que pasar y por qué lugares no hay que pasar para poder llegar, ¿no? O sea, a este fin, a estos objetivos, un poco más preparada en realidad, ¿no? O sea, que no con buenas intenciones no se llega a todos lados. A veces pues también necesitas preparación y herramientas. Y decime, ¿vos alguna vez agarraste algún proyecto que vos tenías, por ejemplo, en tu trabajo formal y lo llevaste a la red para evaluar un poco con otros los posibles impactos? O sea, en tu trabajo formal vos analizás datos de los indicadores de comunicación. ¿Se puede, por ejemplo, llevar eso a la red y pensar cuáles pueden ser los impactos mientras están pensando una campaña? A ver, en el ayuntamiento todavía no he evangelizado tanto como para que todo el mundo esté on board con la Design Justice. Yo creo que el día que consiga encontrar un nombre en español, igual también cuesta menos hacer entrar, ¿no? Este tipo de metodologías. Donde sí que lo hemos usado muchísimo es en Liken, tanto en análisis que nos piden administraciones públicas, ya sea el Ayuntamiento de Barcelona como ya sea la Generalitat de Cataluña, nuestro gobierno autonómico local, como en eventos, que así sí que un ejemplo clarísimo, como muy práctico para entender cómo aplicar metodologías de Design Justice, un evento que llevamos a cabo en 2018 en el contexto de la Bienal de Filosofía, donde teníamos la base de datos del callejero de Barcelona, el nomenclator, ¿no? O sea, la base de datos con todas las calles, todos los nombres de calles de Barcelona y descripción de quiénes son estas personas o eventos o cosas que merecen un nombre en una calle. Entonces, sí que aplicamos los principios de la Design Justice. Fue como, la foto fue muy rápida. O sea, evidentemente, la base de datos del nomenclator de Barcelona es gigante. Entonces, luego de pronto tienes descripciones, ¿no? O sea, Marie Curie te ponen científica, te pone una pequeña descripción de quién es esta persona. Entonces, buscamos a ver si había alguna, o sea, por ejemplo, buscamos si había alguna lesbiana nombrada como tal dentro del nomenclator. Hicimos una búsqueda, ¿no? O sea, si hay los 4 ejes de la matriz de dominación, pues dentro de heteropatriarcado vamos a ver si alguna persona identificada dentro del colectivo LGTB y nombrada como tal se encuentra en el nomenclator. Ninguna persona lesbiana, ninguna persona transexual, ninguna persona bisexual, ninguna persona homosexual o gay nombrada como tal en el nomenclator. Que luego, evidentemente, a verlos sabrá los.
seguramente muchas de las personas en Nomenclator formarán parte del colectivo LGTB, pero ninguna está nombrada como tal. En cambio, si buscas dentro de colonización, pues sí que encuentras 4 nombres de calles con referencia a indians, que fueron los hijos de los colonos que se fueron, ¿no? O sea, a colonizar, descubrir cómo se entienden tan mal en este país nuestro, donde hace falta todavía un proceso profundo de descolonización de estas historias que nos han contado tan mal. Pues hay 4 menciones a indianos, 3 menciones a la Carabela La Niña. O sea, la Carabela La Niña tiene 3 calles. 3 calles tiene. Hay 4 menciones directas a Antonio López, y eso que nos hemos cargado la estatua, pero todavía hay 4 menciones directas a las calles. Y esto es lo que me pareció más iluminador, 325 menciones a personas propietarias. Propietarias de casas, de empresas, ¿no? La gente que con propiedades merece 325 menciones en el Nomenclator de la ciudad. En cambio, luego te pones a mirar aún más en profundidad, bueno, acabando como esta coletilla, como era justo cuando tumbaron la estatua de Antonio López, pues nos preguntamos en plan, vale, pues si quitas la estatua, ¿qué queda? Porque llevamos 500 años de historia de colonización. Entonces, yo no me creo que quites una ficha y se quite, ¿no? Esto es como una mala hierba, que hay que exterminarla. Entonces, miramos exactamente en este eje de capitalismo y colonialismo las conexiones que quedaban dentro del Nomenclator vinculadas a la figura de Antonio López, Marqués de Comillas, y encontramos 398. O sea, aunque tú quites la calle del Marqués de Comillas, van a quedar 398 otras calles con conexiones directas a un esclavista en la ciudad de Barcelona. Luego también pues, nos pusimos un poco a mirar, bueno, pues no sé, como lo típico, ¿no? Diferencias entre hombres y mujeres educadoras. O sea, en plan, como, ¿qué hay más de una cosa y de la otra? Y ahí, bueno, pues sí que hay como una cultura muy grande de mujeres educadoras en Barcelona, que históricamente, tanto en la escuela anarquista, ¿no? O sea, como hay una larga tradición de mujeres educadoras, pues hay 27 calles para mujeres educadoras, 29 calles para hombres educadores. Hay un pájaro que se llama Pasarell, que tiene 3 calles. Pero ahora decime, hicieron todo este análisis y después ¿a quién se lo presentaron? ¿Qué pasó? A esto se lo presentamos al Ayuntamiento de Barcelona, que desde 2018 ha hecho un esfuerzo activo bastante hermosísimo para recolonizar, pues como los líquenes y no como Colón, no como los colonizadores horribles, para recolonizar de algo donde todas podamos respirar mejor estos nombres de calles. Entonces, quitando pues nombres de calles franquistas, quitando nombres de calles que no representan para nada el espíritu de una ciudad como es Barcelona, y incorporando nombres de mujeres, nombres de otras cosas que sí que nos representan. ¿Y ustedes también hicieron propuestas de quién querían que se incorporen? A ver, la verdad es que esto te lo tendría que recuperar porque fue 2018, pero sí que hicimos una actividad donde participaron entre 40 y 50 personas presencial, donde sí que no solo hicimos una propuesta de qué calles querríamos, sino que editamos en Wikipedia como los nombres de algunas de las calles que querríamos ver, también como para dar más información a todo el mundo de por qué estas personas son interesantes o merecen un espacio en nuestra ciudad, o porque estas personas ayudan también un poco a explicar al mundo la diversidad de esta ciudad, porque a veces como que paseas y no te das cuenta de que las calles te explican otra historia de la trama urbana. Y en este sentido, pues la Design Justice ayuda un poco a poder ver cuál es la historia que explica esta trama urbana, porque quizá no es la historia que querríamos que explicara, y a veces pues ayuda un poco a ver como por dónde empiezas a arreglar todo este estropicio que igual lleva siglos haciéndose. Esta entrevista es parte de las listas Acceso a la Justicia, España y Diseño, Comunidades de Diseñadores, Diseño Feminista, Diseño Sostenible, Diseño y Salud. Me encanta cuando las redes, agrupaciones o comunidades tienen principios o manifiestos. Es una manera de empezar el trabajo en grupo o consolidarlo. Siempre me imagino cómo el grupo llega a esa síntesis de frases cortas y contundentes que lo definen.
Los 10 principios de la Red para la Justicia describen un grupo solidario, preocupado por la equidad, con ganas de hacer juntas, una perspectiva ecológica y una apuesta al diseño. ¿Ustedes, Santiago, tienen principios o un manifiesto en el Laboratorio de Justicia? Manifiesto todavía no tenemos. Y aunque lo considero un elemento muy importante dentro de la concepción de una organización, por ahora no lo hemos visto necesario en el laboratorio. Lo que sí hemos definido son una serie de pilares metodológicos, por así decirlo, que nos permiten entender las interacciones transdisciplinares que tenemos, como por ejemplo, conectar el diseño con el pensamiento sistémico, por medio de trabajar casos relacionados con el acceso a la justicia en Colombia y que se hagan desde una aproximación empírica y respetando los saberes y conocimientos de las otras disciplinas. Perfecto, sigamos escuchando a Marta. A mí me gustaría porque me llama mucho la atención en los principios, el 10º o el último principio, que dice: antes de buscar nuevas soluciones de diseño nos fijamos en lo que ya está funcionando a nivel comunitario. Y eso me parece una visión muy interesante, porque no es una visión de solucionar problemas, ¿no? Y a veces el diseño está muy enfocado como en esta resolución de problemas, y creo que es interesante entender cómo, por ejemplo, desde la red que tienen o desde los proyectos que han hecho, funciona este principio, ¿no? Porque como seres humanos nos dedicamos a solucionar problemas, pero aquí es muy, muy claro que uno de las visiones que tienen ustedes es fortalecer de alguna manera lo que ya está pasando. Claro, es que igual el problema es el vampirismo y extractivismo del diseño sobre determinadas comunidades. Yo creo que ha habido como una apropiación de solucionar problemas por parte de una serie de personas, que igual falta una coletilla, solucionar problemas de relaciones públicas, ¿no? O sea, habría que añadir qué tipo de problemas. Problemas de relaciones públicas, ¿no? A veces la gente, cuando habla de solucionar problemas, son más problemas para instituciones, problemas para empresas, ¿no? O sea, es muy top to bottom. Y aquí vamos bottom to top. O sea, que igual sí que yo no creo que la idea de intentar solucionar problemas haya desaparecido de la ecuación. Yo creo que lo que ha desaparecido de la ecuación es las dinámicas extractivistas y un poco patronizing también, ¿por qué no decirlo? Condescendientes, perdón, un poco condescendientes que existen, ¿no? De determinada, ¿no? En este eje, diseñador, diseñadora, diseñadore, comunidad a la que estamos ayudando, ¿no? Como si viniéramos aquí a salvar a la pobre comunidad que antes de que llegara el diseñador pues no sabía ni por dónde salía el sol. Sí, con una visión asistencialista. Claro, aquí yo creo que lo interesante es que es una visión de reparaciones. O sea, es una visión primero, de poner la alegría en el centro, que yo creo que eso tiene mucho que ver. O sea, los principios han migrado hacia... Bueno, migrado no. Se les ha añadido a los principios una visión, unas intenciones, como una concreción más sobre todo esto, donde la alegría se sitúa bastante en el centro. O sea, basta ya de estar todo el día de bajona. Es importante también recuperar un poco la alegría y el bienestar y el placer y todas estas cosas. Entonces, pero esto también pasa por reparaciones que debemos a nivel histórico. Entonces, ¿cómo poner al diseño al servicio de estas reparaciones? Y no de los mecanismos para que en esta economía de la reputación que vivimos, pues determinadas empresas o instituciones un poco más jerárquicas, pues encuentren en estos discursos de la diversidad maneras de hacer ver que hacen cosas que igual tampoco hacen tanto. Entonces, de esta manera, Design Justice creo que ayuda a ser un poco más transparente en todo esto. Decime una cosa, yo entiendo bien esto, pero ustedes la justicia lo toman como un término bastante amplio, porque hasta ahora, por ejemplo, en las otras entrevistas que estuvimos haciendo con gente trabajando para la justicia, nos referíamos a, tuvimos varias entrevistas con abogados y gentes trabajando adentro de los servicios de justicia nacionales. Y ustedes la justicia lo toman como justicia social, como una cosa más amplia. ¿Yo me equivoco?
No, en realidad yo creo que es algo muy concreto. O sea, lo que pasa es que no tiene como todo este aparato burocrático del lenguaje que quizás sí que está como mucho más presente en otros campos que también trabajan con esta idea de justicia. O sea, por eso lo primero que he dicho sobre la Design Justice es que está interesada en observar una distribución más equitativa de los riesgos y beneficios. O sea, para mí esto está en el centro de la justicia. Está bien, lo que yo quiero decir es que no necesariamente, o sea, los riesgos y beneficios se producen en miles de diferentes campos. En el campo de la salud hay gente que tiene más acceso a la salud y gente que tiene menos acceso. O sea, la justicia está en todo porque hay gente que tiene más riesgos y más beneficios, más acceso a algunas cosas y menos acceso. Entonces, me parece que el tipo de, cuando ustedes hablan de justicia, están igual interviniendo en muchos campos y no solamente en el campo de las leyes. Totalmente, totalmente. Yo creo que aquí, o sea, estamos observando los 4 ejes de la matriz de dominación que proponía Patricia Hill Collins y además añadiéndole el eje de la justicia sobre la discapacidad, o sea, la justicia sobre las comunidades que confieren la cultura de la discapacidad. Y luego también Patricia Hill Collins también proponía 4 dominios, pero estos dominios no eran tan fragmentados como pueden ser la salud, las leyes, la educación, sino que tienen más que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, el territorio de las leyes y de la burocracia, el territorio de la cultura, el territorio de las relaciones interpersonales, el territorio de la disciplina, que son cosas que de alguna manera ayudan a sistematizar un análisis de la complejidad sin simplificarla. O sea, tú no quieres simplificar la complejidad, quieres simplificar el análisis. O sea, porque la realidad no va a dejar de ser compleja solo porque a ti se te haga bola ver todo el follón que implica la realidad. O sea, aquí lo que simplificas es tu herramienta, no la realidad, no su análisis. De esta manera, tienes, para poder analizar un todo, tienes 2 herramientas que componen 4 puntos cada una y además, si tú quieres trabajar con otras personas, tienes los 10 principios de la Design Justice. O sea, para mí esto es quizá de lo más útil que puede proveer la red. Perfecto. Y decime una cosa, en el fanzine que ustedes tienen, ustedes hablan de la relación entre el diseño para la justicia y el procomún. Y el procomún es algo que mencionan varias veces. ¿Me lo explicás? ¿Cuál es la relación? Mira, el procomún, en el caso específico del fanzine, tiene que ver con la investigación que está llevando a cabo Demons, que es un grupo de investigación asociado al IN3 en la Universidad Abierta de Cataluña, que observan especialmente desde las relaciones con el capital, o sea, desde las relaciones económicas, dinámicas que estén en pro de lo común, como por ejemplo los crowdfundings de proyectos comunitarios entrarían dentro de las líneas de investigación del procomún. O sea, de qué manera la comunidad provee. O sea, lo estoy explicando fatal porque además no es mi campo de investigación es la participación, pero en el caso concreto de esta propuesta, que además es una propuesta que tenía en el corazón el hacer con ciencia ciudadana, o sea, uno de nuestros, no retos, pero sí intenciones, era trabajar con datos que vinieran de la ciencia ciudadana. No trabajar con papers académicos del tal, sino que los datos, los procesos, las relaciones, que todo estuviera trabajado desde propuestas de ciencia ciudadana. Entonces, tanto desde Leak Data Lab como desde Demons, fuimos como las 2 coorganizaciones que ayudamos a diferentes proyectos de ciencia ciudadana a ponerse en común con parte de la ciudadanía para trabajar lo que llamamos una simulación parlamentaria en base a los principios de la Design Justice. Entonces, ahí eso fue una jornada maratoniana de casi 10 horas, un día entero donde participaron también alrededor de unas 70 personas, donde al final lo que hicimos fueron unos decálogos. O sea, al final de la jornada, ayudándonos tanto de los principios de la Design Justice como del fanzine, cada grupo, para poder terminar con algo, propusimos hacer decálogos. Que luego cada punto de ese decálogo pues puede ser un proyecto entero, pero o sea, ¿cuáles son los 10 puntos más urgentes a trabajar en cada uno de estos proyectos?
Entonces, de esa jornada salieron pudo hacerse en 12 horas gracias a el orden, de alguna manera, que buscamos a través de la Design Justice, y pudimos hacerlo de manera colectiva, co-creada y bastante ágil gracias a utilizar tanto las metodologías como las prácticas de la Design Justice. Y la verdad es que es uno de los proyectos de los que estoy más orgullosa de los que he hecho hasta el momento. O sea, ya 2022, una de las cosas de las que estoy más orgullosa son de los decálogos que salieron de esa sesión. Aún me emociono cuando los leo. Esos decálogos es donde ustedes dicen que tienen dos ejes de acción, la acción política feminista y los sistemas institucionales o comunitarios. Claro, o sea, esto habla de la dirección. O sea, estos decálogos vienen de la acción comunitaria feminista y se dirigen hacia las instituciones. Ahí observamos algunos casos de éxito que se habían producido en la ciudad anteriores a este evento, como es el caso de la plataforma Transforma Salud, que es una plataforma creada por y para personas trans que, de la mano de una ginecóloga muy guay en Barcelona que lleva desde los años 80 vinculada a muchísimos movimientos feministas, en los 80 pidiendo aborto libre y ahora cuidándose de la salud de las personas trans, que de la mano de las personas trans generó un protocolo de atención sanitaria no patologizante que luego se llevó al ayuntamiento y que se está implementando en bastantes unidades de atención a la salud para las personas trans. Estos protocolos no vinieron de médicos a enfermeras a ginecólogas. Estos protocolos salieron de la comunidad para informar los centros de salud municipales de nuestra ciudad, que es lo que tiene que ser, porque, o sea, de otra manera, lo que acababa pasando, que por eso también está importante lo que yo decía de la participación, es que se encontraban que muchas personas que tenían que ir al centro de salud no estaban yendo para no ser expuestas a determinadas violencias a las que no, o sea, su vida ya tiene suficientes violencias como para que el centro de salud le imponga más. Entonces, esto estaba siendo una negligencia brutal para todo un colectivo en Barcelona que no estaba yendo a los centros de salud para no ser maltratada. Entonces, o sea, sí que me parece que es un caso de éxito muy grande en nuestra ciudad. Quisimos inspirarnos un poco en estos procesos. Perfecto. ¿Y a vos qué cosas te inspiran? Hablando de inspiración en este momento. Ya dijimos que hay que leer Design Justice, el de Constanza. Otra cosa. Me voy a poner muy poco académica ahora. Yo tengo un problema muy grande, que es que no tengo ninguna paciencia. O sea, y luego lo paso fatal, porque claro, las cosas nunca se cambian rápido. O sea, a mis 40 años todavía tengo que aprender un poco a que no me frustre tanto cuando las cosas no pasan rápido. Entonces, estoy haciendo un jardín. Los bulbos me están enseñando a escuchar si la tierra necesita agua, si le sobra agua, si tengo que taparlo más o menos. Nunca había estado tan atenta a la llegada de la primavera, me parece una cosa hermosísima. Creo que especialmente las personas que nos dedicamos a la investigación y que trabajamos en entornos digitales, a veces es como que esa aceleración que llevan estos espacios se nos mete en el cuerpo y acaba con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro deseo, con nuestras ganas de hacer y todo. Y me parece, bueno, que he encontrado una vía de escape para tocar tierra muy importante, que además pues conlleva un aprendizaje que me parece muy necesario, como observar las cosas poco a poco como van pasando y tener paciencia, porque bueno, ya en verano veré mi jardín y ahora pues intento cuidar mis semillas y mis bulbos todo lo bien que sé. Buenísimo. Y aparte de eso, ¿estás escuchando, mirando alguna cosa que te inspire? ¿O estás solo leyendo sobre cómo tener mejores plantas y armar tu jardín? Mira, o sea, es así. O sea, últimamente solo estoy leyendo... Mira, el otro día leí una cosa maravillosa de Haraway que decía que somos compost y que nuestro fin va a ser compost y que si algo somos, o sea, que si hay algún destino ineludible en el ser humano, es el de devenir compost. Y en realidad me dio una tranquilidad que me parece que no, o sea, que ya es como el próximo devenir. Ahí ya te sentiste más cerquita de lo que estabas haciendo. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Y qué le aconsejarías a la Marta joven que recién empieza sus periplos en la profesión?
Que respire un poco más. Yo creo que también una de las cosas que más he agradecido de la red es este sentimiento de pertinencia, donde te das cuenta de que es muy difícil, o sea, como que realmente esto o lo hacemos entre todas o es imposible hacerlo. Es un poco como Wikipedia, ¿no? O sea, que Wikipedia es impensable y es imposible sin todo este proceso y proyecto comunitario y ahí yo creo que también veo, o sea, me gustaría que todavía fuera más visible, ¿no? La parte de comunidad que hay detrás de la red Design Justice, sobre todo a base de este ir explicando. Porque claro, o sea, también a veces me sorprende muchísimo cada vez que pienso que la red empezó en 2014, pero como una super semillita que hasta 2018 creo que fue, que no tuvo como una estructura formal y ahora estamos en 2022 y bueno, tienen nodos repartidos por todo el mundo, ofrece un compañerismo súper necesario para cualquier persona que esté comprometida con todas estas cuestiones, porque realmente, que de eso también hablamos poco, lo descorazonador que es a veces trabajar en estos campos, porque tú le pones muchísima ilusión, pero a veces cuesta muchísimo transformar las cosas. Frustran mucho ver cómo tu dedicación a veces acaba en nada, porque evidentemente transformar todas estas herencias que están tan enquistadas en nuestros procesos pues, relacionales, culturales, institucionales, a veces se hace dan ganas de tirar la toalla, ni que sea como por la falta, o sea, por la poca energía que le queda a una, ¿no? Al terminar determinados procesos que a veces pues, no terminan con tanto éxito como una querría. Yo creo que ahí es todavía más importante como saber que estás en una comunidad, que si necesitas ayuda puedes pedir apoyo, que si estás interesado en explorar una línea nueva, porque también esto me parece de lo más interesante de Design Justice. O sea, yo la he utilizado para mi tesis, no hubiera podido acabar mi tesis yo no hubiera sido capaz de cerrar el capítulo de metodología sin los papers de Sasha. Y esto es una verdad como un templo. Pero también me seduce muchísimo ver que la Design Justice es un campo nuevo. O sea, no está tan trillado como algunos campos que son 200 años de señores pensando y diciéndonos. Son 200 años de señores blancos diciéndonos cómo hacer las cosas. Donde casi no hay ni oxígeno ni espacio para crear más allá de este corpus de pensamiento tan hermético. En cambio, en la Design Justice me siento como si fuera como... Mira, o sea, Indiana Jones no me interpela, pero si Indiana Jones fuera una mujer y yo con mi machete, ¿sabes? En plan, como generando un campo nuevo porque, pues no sé, Sasha estaba trabajando mucho a nivel de comunidad, mi interés está como mucho más vinculado al lenguaje, entonces me siento como, no sé, como con menos ataduras a la hora de proponer nuevas propuestas teóricas, nuevas metodologías que luego, pues, si no sirven para nada, pues ya sabremos que no sirven para nada. O sea, fantástico, que luego que me las rebatan, que las discutan, que no, o sea, que se le den mil vueltas. ¿Y ustedes, la red esa, sigue participando de esta conferencia de medios aliados, del Allied Media Conference? Sí, de hecho, la red es un proyecto de la Allied Media Conference, o sea, es un proyecto en parte financiado por la Allied Media Conference y la Allied Media Conference en 2019 hizo un pequeño respiro después de 20 años para ver de qué manera ¿no? quería continuar su trabajo y llegaron a la conclusión de que les apetecía transformarse en una conferencia bianual que evidentemente después de la pandemia todos estos espacios están también repensando qué significa participar ¿no? De manera virtual ahora que ya no podemos encontrarnos en una habitación ¿no? y jugar con post-its o con legos o con lo que haga falta para hacer co-creación comunitaria. Entonces este año sí que la conferencia va a existir en formato online donde la gente va a poder participar en sesiones desde el sofá de su casa tranquilísimamente y sí para la comunidad de personas que viven en Detroit, creo que sí que hay algún encuentro presencial, pero mucho más vinculado a la escena local, que es lo que en realidad también tiene un poco más de sentido con la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos ahora mismo. Y decime una cosa, en esta red de diseño para la justicia, ¿hay muchos diseñadores? No importa que hayan estudiado o no, pero que se consideren a sí mismos diseñadoras o diseñadores. Y yo creo que esto, Victoria, probablemente lo podía responder mejor que yo, pero a mí me da la sensación
de que si no casi toda ¿no? O sea, que casi todas las personas. Yo creo que el diseño también, pero el diseño entendido como una práctica también muy, o sea, no muy abierta, o sea, el diseño entendido como lo que es cualquier intervención humana. O sea, una política pública se diseña, un jardín se diseña, una silla se diseña. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Podemos decir que todas las personas son diseñadoras y eso estamos totalmente de acuerdo. Pero aparte de eso, hay algunos que estudiaron ingeniería y otros que estudiaron abogacía y otros que estudiaron otras cosas. Mi pregunta es, en esta red, ¿hay en su mayoría gente que viene del diseño y trabaja en diseño? O sea, aparte la gente es diseñadora porque hace. Diseño, arte y tecnología. Porque claro, pues tú puedes ser diseñadora, o sea, tú puedes diseñar programas musicales y se llama diseñar, o tú puedes diseñar puentes y también se llama diseñar. O sea que afortunadamente es una palabra muy polisémica que significa una grandísima variedad de cosas. Entonces, las personas que diseñan cada uno en su disciplina o desde ninguna disciplina pueden encontrarse en esta comunidad. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo te parece que se beneficiaría el laboratorio de ustedes de ser parte de esta red? Creo que lo que nos beneficiaría a nosotros es empezar a crear un proyecto nuevo que tenga una visión de justicia más social. Lo que me hace acordar de una pequeña anécdota. En uno de los proyectos que estamos trabajando empezamos a crear una definición de acceso a la justicia y buscando entre las múltiples que hay o que ya existen, nos encontramos con la de un académico que habla de que la justicia debe contar con redes de apoyo estatales, pero también comunitarias y sociales, lo cual nos puso a pensar y me puso a pensar que hoy en día nosotros estamos muy enfocados en lo estatal y que tal vez a futuro deberíamos prestarle mucha más atención a lo social y comunitario. Siguiendo con la frase de Marta, o lo hacemos entre todas o es imposible hacerlo. ¿Qué tendríamos que seguir haciendo en grupo, Santi? Bueno, la frase de Marta es como la otra frase que dicen por ahí de la unión hace la fuerza, ¿no? Y creo que en eso está implícito el seguir compartiendo experiencias y conocimientos. Pero también creo que debemos estar abiertos a ayudarnos más, también pedir más ayuda. Muchas de las grandes colaboraciones se dan sin mucha planeación, de manera espontánea. Habrá que aprovechar mucho más eso. Por ejemplo, esta serie. Para mí fue una sorpresa que me propusieras hacerla y casi que sin mucho pensarlo te dije, sí, hagámosla. Y el recorrido me llevó a repensar muchas de las cosas que hago en el laboratorio de justicia. Entonces, creo que debemos seguir siendo generosos con la información y que tenemos que ser muy comprensivos con las situaciones que viven los demás. Nos gustó diseñar esta serie, que empezó siendo una serie de 5 episodios y terminaron siendo 9. ¿Por qué 9? Para dejarla picando, como decimos, para que sea claro que van a venir más, pero no sabemos todavía cómo ni cuándo. Lo que sí sabemos es que vamos a organizar un evento en vivo sobre diseño y paz en Bogotá en octubre, porque viajo a una conferencia y de paso cañazo quisimos explorar cómo los diseñadores colombianos contribuyen al proceso de paz. En tiempos que necesitamos pensar en la paz en Europa, queremos aprender de los que ya contribuyeron a estos procesos en el sur. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.